En este segundo video vamos a tratar los siguientes temas: ordenar y filtrar registros de la tabla, ordenar por números de menor a mayor, ordenar por números de mayor a menor, crear filtros, eliminar filtros, ordenar por datos que son texto, filtrar datos que son texto, diferentes opciones para filtrar por números, ordenar, filtrar por valores superiores al promedio, filtrar por valores superiores a un límite, autofiltro personalizado, filtro de texto, caracteres comodines, filtrar por más de una columna, eliminar duplicados, convertir una tabla en un rango. Entonces veamos el video. A continuación les voy a explicar cómo ordenar valores de la tabla y cómo establecer filtros y para qué sirve ordenar y para qué sirven los filtros. Observen también acá en la fila de subtotales, en enero se incluye automáticamente esta fórmula: subtotales 105 punto y coma enero. Entonces para el mes de enero, y 105 se refiere a la función que yo utilicé para calcular el resultado. Acá sería por ejemplo 103 y acá 109 para totales. Todo esto me facilita mucho el trabajo. Todo esto mismo podríamos hacerlo con un rango de celdas, pero sería un poco más complicado. La flechita que me aparece al lado derecho de cada uno de los campos en el encabezado me sirve para ordenar y para filtrar. Entonces, ordenar, por ejemplo, yo tengo acá totales, entonces yo hago clic acá en esta flechita de totales. Puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, y puedo ordenar por color, pero yo como en este momento no le establecí esa propiedad de color, lo dejo para después. Entonces, por ejemplo, puedo decir que me ordene de menor a mayor. Entonces aparecen primero los valores menores y último los valores mayores. Obviamente no tiene en cuenta la fila de totales, pero se ordenan estos valores, pero todo el registro se desplaza, no únicamente el campo, sino se organiza todo el registro. Entonces acá me quedó almacén 5, 2, 3, 4, 1. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que me ordene, está ordenado de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces ahí quedó, ahora quedó almacén 1, 4, 3, 2, 5. Me muestra los almacenes con más ventas y último el almacén con menos ventas, que sería el almacén 5. Y esa es la forma de trabajar, pero se puede hacer para valores numéricos, también para valores de tipo texto, dependiendo del contenido de cada una de las tablas. Y así hubiera podido ordenar por cualquier mes, por abril, ordenar de menor a mayor. Entonces acá me queda de menor a mayor, almacén 1, 2, 3, 5 y 4. Entonces la forma de ordenar los registros. Ahora miremos los filtros. ¿Qué significa un filtro? Un filtro me permite ver unos registros que cumplen alguna condición y oculta los demás registros. Entonces, por ejemplo,
selecciono esta flecha, por ejemplo de totales, y acá abajo están las opciones de filtros. Entonces puedo tener estos, puedo decir que me oculte por ejemplo estos valores, alguno de estos valores, y presiono aceptar. Entonces no se ha borrado el registro, sino únicamente está oculto. Y acá este icono me indica que he aplicado un filtro, y ahí me está diciendo cómo está formado el filtro. Y ahora surge una pregunta: ¿cómo quito el filtro que he aplicado? Entonces hago clic acá en este icono y selecciono la opción borrar filtro de totales. Me quedan los datos como los tenía anteriormente. Bueno, pero entonces queda más fácil acá en almacén. Si yo quiero ocultar las ventas del almacén 2 y del almacén 3, entonces me muestra las del almacén 1, 5 y 4. La fila de totales me la muestra únicamente para los registros visibles. Entonces voy a quitar ese filtro, le digo borrar filtro de almacenes, y ya me ha quedado normal. También tengo a disposición otros filtros dependiendo del contenido de la columna, de los tipos de valores que almacena. Por ejemplo, puedo seleccionar esta opción: filtros de número es igual a un valor específico, o no es mayor a, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre 10 mejores, superior del promedio, inferior del promedio, filtro personalizado. Entonces seleccionemos un ejemplo de todos estos. Inferior al promedio, me muestra únicamente los registros que son inferiores al promedio. Hay dos que son inferiores al promedio. ¿Y donde puedo saber que está el filtro? Acá. ¿Por qué? Porque primero observen que si me sitúo sobre este icono me dice que el filtro es inferior al promedio, y lo selecciono y puedo borrar filtro. Y acá en totales establecer otro. Filtros de número, por ejemplo inferior al promedio en este caso. Entonces me muestra 1, 2, 3, son 4 que son inferiores al promedio: almacén 2, 3, 5 y 4. El almacén 1 es el único, pues porque el almacén 1 tiene totales muy altos con respecto a los demás. Entonces por eso es que este es superior al promedio, los demás son inferiores al promedio. Y así puedo hacer muchos cambios que me permiten establecer filtros, que me permiten hacer análisis de la información. Esta tabla, como es con fines didácticos, es una tabla con muy pocos registros, pero generalmente vamos a tener tablas bien grandes. Observen los valores del mes de enero. Quiero decir que me muestre valores superiores a 3000. A ver qué sucede. Entonces voy a establecer ese filtro. Mayor que, entonces le voy a ingresar el valor
3000, que me aparece este cuadro de diálogo, otro filtro personalizado, y acá puedo seleccionar otro operador, y acá puedo también utilizar otro operador también para otra condición y UOM, utilizando los operadores lógicos, pero lo voy a dejar así nomás y presiono aceptar. O puedo con esta flechita escoger exactamente un valor de los que están en la lista. Entonces, por ejemplo, puedo decir que sea exactamente mayor que 3411 y presiono aceptar. Entonces me muestra todos los registros que son mayores de 3411 y los otros quedan ocultos. Entonces me muestra almacén 1, almacén 5 y almacén 4. Bueno, entonces me voy a enero y borro el filtro de enero y me queda la tabla con todos los registros visibles. Microsoft Excel conoce exactamente qué tipo de contenidos tiene una fila, si son números o si son texto. Entonces, por ejemplo, cuando acá me aparecen filtros, me aparece el título filtros de texto, porque son los nombres de los almacenes. Acá me aparece el título filtros de número. Entonces, filtros de texto, hay también una serie de opciones. Filtro de texto es igual a, no es igual a, o sea, es diferente. Comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. Entonces, por ejemplo, si selecciono es igual a, quiero ver únicamente el almacén 2, entonces presiono aceptar y ahí están los resultados. Borro el filtro. Pero entonces veamos nuestro otro ejemplo para utilizar los filtros. Ubicación. Entonces, filtros de texto. Puedo decir que me muestre los que son iguales a. Y le digo que sea Bogotá. Y presiono aceptar. Acá me está indicando que puedo utilizar los caracteres comodines, el interrogación para un carácter individual y asterisco para serie de caracteres. Entonces es igual a Bogotá. Presiono aceptar. Me muestra únicamente los de Bogotá. Presiono borrar filtro. Y lo mismo. Filtros de texto. Que no es igual. Y puedo escoger acá que no son iguales a Bogotá. Y presiono aceptar. Sino los que no son de Bogotá, en mi caso específico son de Cali. Entonces borro este filtro. Ahora observen en apellidos. Si yo le digo filtro de texto que es igual a y escribo una R y asterisco a ver qué resultado obtengo, presiono aceptar. Me muestra todos los que comienzan por R porque el asterisco me sustituye toda una cadena de texto, o sea, queda únicamente los que comienzan por R. Borro filtro y veamos lo siguiente de filtros. El filtro personalizado
pues es el mismo que ya habíamos visto, que me permite seleccionar un operador entre es igual, no es igual, es mayor que, etcétera. Puedo establecer filtro por más de una columna. Por ejemplo, selecciono filtro de texto, es igual a, entonces ya habíamos visto R asterisco, todos los registros, muestra todos los registros que comienzan por R y no me hace distinción entre mayúscula y minúscula. Presiono aceptar. Ya habíamos visto esta. Ahora observen los salarios. Quiero que me muestre filtro, que me muestra los que son mayores que 1500. Presiono aceptar. Únicamente uno es mayor que 1500, que es 1850. Entonces, si observan cómo puedo yo hacer análisis muy interesantes de la información de la tabla. Entonces puedo borrar filtro y borrar filtro. Nuevamente por apellidos. Filtro de texto, comienza por ejemplo G y presiono aceptar. Entonces el apellido únicamente es G. Es otra forma de ver los registros que comienzan por algún valor. Borro ese filtro. Por ejemplo, que comienzan por M. Filtros de texto comienzan por M y presiono aceptar. Pues únicamente hay un registro que corresponde a Medellín. Borro el filtro. Veamos otro ejemplo de apellidos. Filtro de texto que termina con S. Presiono aceptar. Rojas termina por S, Reyes S y Rojas S. Ahí está. Ahora hay algo más que puedo hacer. Yo en esta fila y en esta fila incluí información que es igual, es decir, que esta fila está duplicada. Entonces hay otra propiedad en diseño que me dice quitar duplicados. Tengo 1, 2, 3, 4 registros y hay 2 repetidos. Entonces si digo quitar duplicados, entonces me aparece este cuadro de diálogo. Entonces puedo seleccionar una o varias columnas. Entonces mi idea es, en este ejemplo, eliminar los registros que tengan exactamente la misma información en todos los registros, porque se está repitiendo la información del trabajador. Pero yo también podría escoger que se repita únicamente el código, que también me funcionaría lo mismo. Entonces necesito tener únicamente un registro que tenga la información por código y presiono aceptar. Entonces un valores duplicados encontrados citados, 6 valores únicos permanecen.
presiono aceptar. Así me quedo, pero recuerden que yo tenía un filtro, quito el filtro y ya queda así, ya queda bien. Entonces ya hemos aprendido cómo ordenar la información en una tabla, cómo ordenar registros, para qué nos sirve un filtro y cómo se aplican los filtros, cómo se borran los filtros. Además, también cómo eliminar registros duplicados. Entonces también puedo tener lo siguiente. Si voy a diseño, puedo convertir en rango. Que si desea convertir la tabla en rango normal, yo le digo que sí. Y ya observen que no me aparecen las flechitas acá que indican que era una tabla. Entonces ya si quiero hacer otros cambios por fuera de una tabla como datos normales de un rango, ya puedo hacerlo. Deshice este cambio que había hecho de convertir tabla en rango. Bueno, hasta acá he explicado temas muy interesantes. Nos quedan algunos temas por fuera de este video. Más adelante les explicaré.